Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les comentaba vamos a hablar de la doctrina Parot, porque el pasado 20 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dio la razón a la etarra Inés del Río en su recurso contra esta doctrina. Este tribunal falló a favor de que la interpretación jurídica para alargar la estancia en prisión de la terrorista vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal estima que debería de haber sido puesta en libertad por aplicación de los beneficios penitenciarios sobre el máximo legal permitido para la condena, que es de 30 años, en lugar de sobre cada una de las penas impuestas, que pueden dar una suma mucho mayor y anular en la práctica esas reducciones de reclusión penitenciaria. La sentencia es determinante al declarar que la aplicación retroactiva de la doctrina Parot para mantener en la cárcel a la mencionada etarra supuso una detención ilegal. Y a raíz de esta sentencia y de la salida de la cárcel de Inés del Río, los tribunales ya han excarcelado a otros 69 presos, 52 de ellos de ETA, 2 terroristas de los Grapo y el resto violadores y asesinos. Una situación que ha causado un gran revuelo social, un gran estupor e indignación entre las víctimas y en la sociedad en general, y cuyas consecuencias todavía están por ver. Y de todo ello vamos a hablar esta noche con nuestros invitados que paso a presentar. Por una parte me acompaña Jesús Ruiz, que es el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Emilio Bosch, colaborador del programa y abogado. Gracias por venir. Buenas noches. Se encuentra con nosotros Miguel Gómez Vázquez, que es víctima de un atentado terrorista y policía nacional jubilado. Gracias por venir también. Buenas noches. Y José Alonso, que es el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarles a todos ustedes es, desde el punto de vista personal, ¿cuál es su sentimiento? ¿Qué sensación les ha producido el escuchar esta derogación de la doctrina Parot y el ver las imágenes de los etarras, de los violadores que están saliendo de la cárcel? Y empiezo por usted, señor Gómez Vázquez. Para mí es interiormente un dolor muy grande. Ver a esas personas que han jugado con la vida de los compañeros muertos y los compañeros que quedamos vivos, por desgracia, estamos unos más, unos menos, pero todos estamos tocados. Todo el que ha sufrido un atentado directamente o sus familiares, no creo que tengan buen sabor de boca ver a estas personas salir de la cárcel. ¿Y usted, señor Alonso? Bueno, hay que decir que el problema que estamos hablando ahí, hay un problema jurídico, en fin, es que tiene varios flecos esta historia, sí. ¿no? Ahora vamos a ir andando, pero desde el punto de vista personal, su primera impresión. Desde el punto de vista personal yo me lo esperaba, o sea, es decir, lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos me lo esperaba, porque realmente no es que esa doctrina Parot para esas personas, porque ya digo, hay una cuestión jurídica que es una cuestión que se va a aplicar solamente a determinadas personas, que a partir de determinada fecha eso ya no sirve. Es decir, para las personas que entren en la cárcel ahora y para los que se le ha aplicado el Código Penal actual, esa doctrina está plenamente en vigor, ¿no? El problema, ya digo, habiendo muchos flecos, es cuando desde la política se crea determinada expectativa a la sociedad y determinada expectativa a las personas, ¿no? Y cuando hay partidos que están en la oposición y empiezan a disparar y por subir, pues sueltan lo que sea por la boca y después cuando llegan al gobierno se dan cuenta que las cosas no son así, ¿no? En fin, ya digo, es que tienen mucha historia, pero prácticamente me lo esperaba porque, en fin, aquí hay un abogado, yo también soy abogado y sabemos lo que es la ciencia jurídica y sabemos que es un principio, pues dice, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aplicando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, eso es parcialmente cierto, es decir, lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es aplicar la ley española. Ahora vamos a ahondar en este tema, sobre todo en el tema legal y de abogado a abogado, señor Bosch, desde el punto de vista personal. ¿Qué le parece? No, la sentencia de la Sala Suprema de Estrasburgo es una sentencia que debemos acatar, evidentemente. Por lo tanto, es una doctrina legal. Y como a veces todo lo legal no es justo, a mí me parece que es legal, pero que no es justo que estén unos asesinos en la calle. Pero hay que acatarla. Y otra cosa es que discrepemos de ella como yo discrepo. Y señor Ruiz. Pues yo ratifico las palabras del compañero Miguel como víctima de terrorismo. Para nosotros el sindicato que hemos sufrido, los afiliados que han estado en el País Vasco, los atentados terroristas, y Miguel es uno de afiliados y víctima de ellos, nosotros lo que hacemos es que queremos decir que nosotros hemos maltratado la dignidad de nuestros muertos. Es decir, los partidos políticos
no han tenido la compasión suficiente por las víctimas y han dejado que esto se dejara llevar, es decir, no han puesto las medidas para poder evitar que sucediera esto. Bueno, pues si les parece, antes de continuar me gustaría que vieran un vídeo con un resumen de los que hasta ahora han sido excarcelados, tanto etarras como violadores y asesinos. No están todos, pues no están los 69, pero están los casos más llamativos. Vamos a verlo y después seguimos comentando. Bueno, pues ahí veíamos esa lista o resumen de todos los que hasta ahora están siendo excarcelados por la anulación de la doctrina Parot. Señor Gómez Vázquez, me gustaría que comentara, bueno, ha visto las caras de los etarras excarcelados y seguro que le han venido a la cabeza, a la memoria, las caras también de los que provocaron o quisieron provocar su muerte. Sí, bueno, los tres míos, que los tres que pusieron los atentados míos, y muchos de ellos, de los que han salido en la foto, también me recuerdo sus caras. ¿Están libres? En otros atentados que había anteriormente. ¿Ahora están libres? Los atentados míos, suyos, sí. Pero no por la doctrina Parot. No. Están presos. Es la única mujer que había al comando, creo que aún sigue presa. Pero vamos, creo que es la única que queda presa. Los otros dos componentes del comando están en libertad. ¿En ningún momento mostraron signos de arrepentimiento ni de...? En ningún momento, sí.
Si le comento, incluso cuando fuimos al juicio de la Audiencia Nacional, que fueron los dos hombres, porque la mujer se fue detenida posteriormente, riéndose del tribunal, abogados, fiscales, le daba igual todo, le daba igual todo. Hasta el punto que yo ya casi le chocara a ellos, porque es que ya me daba vergüenza, sentía vergüenza ajena de cómo trataba el tribunal y cómo trataban las víctimas que estábamos allí. Era una vergüenza. ¿Creéis que ha habido demasiada impunidad en este sentido a la hora de la falta de respeto que han mostrado algunos terroristas durante los juicios y ahora con el tema de sus salidas y lo que se está debatiendo, el enaltecimiento, supuesto enaltecimiento con los homenajes que están recibiendo en sus diferentes lugares de origen? En los juicios efectivamente ha habido falta de respeto, pero no se puede hacer nada. Lo único que puede hacer el presidente del tribunal es expulsarlo de la sala, como ocurrió, y aprovecho la ocasión para decir que este mes, concretamente el día 17, se cumplen 11 años del asesinato de Antonio Molina Martín, que fue asesinado por dos etarras, José María Echevarría y Ángel Landaburu, en Collado Villalba, y fue justo un 17 de diciembre del año 2002. Pues se celebró el juicio en el 2004 y todavía tengo grabadas las imágenes de los etarras pegándole patadas a los cristales, a la urna. Y allí estaba la madre. Por lo tanto, son psicópatas, son asesinos. Que, hombre, si no tienen respeto por la vida, que han matado a niños en Hipercor, en el cuartel de Vic, si no tienen respeto por la vida, van a tener respeto por un tribunal. Pues pegan patadas, gritan y hacen lo que sea, son psicópatas asesinos. Porque son educados además para ello, ¿eh? Y yo siento decir esto, supongo que habrá padres, madres y abuelas de etarras que serán muy decentes, pero es que son educados para eso, porque odian al Estado español, son educados en el odio hacia todo lo español, y después, pues claro, esas son las consecuencias. Quien siembra viento recoge tempestad. Y el hecho de que no muestren signos de arrepentimiento, que sigan albergando... Sí. Algunos, es verdad que hay excepciones. Es verdad que la gran mayoría no se arrepiente. ¿Por qué? Porque eso va en su propio decálogo de actuación. Ellos no se arrepienten nunca. Ellos son Gudari, como dicen ellos. No son Gudari. Ellos son asesinos, y el que le quiera llamar Gudari, que le llame Gudari, y nosotros, que somos más llanos, pues le llamamos asesinos. Pues esa actitud, y también ya por extensión la de los asesinos y violadores que han salido, que tampoco se han arrepentido, salvo en un caso, crea también cierta sensación de inseguridad en la sociedad. A nivel de seguridad, señor Muñoz, ¿cree que debería... Señor Ruiz, ¿cree que debería haber algún tipo de plan de prevención o de protección? Yo no pienso o que falle en ese sentido. Crea inseguridad que estas personas ahora mismo están en la calle. Aquí yo lo que creo que es que esto es un plan de ruta que ha sido orquestado por los partidos políticos, desde el PSOE y ahora con el PP, para que esto pasase. Yo, como he dicho anteriormente en la intervención, aquí se podía haber evitado, ¿sí? Porque hay muchas formas de poder haber recurrido. El Poder Ejecutivo tiene medios para recurrir una sentencia, tiene muchos medios, y como país soberano podría haberlo hecho. Se podía haber recurrido inclusive a denunciar el Convenio de Derechos Humanos que suscribieron en el año 75 o 73 y pedir la revisión. Inclusive se podía haber limitado la aplicación del fallo a todos los terroristas, exceptuando a esta señora, si se le puede decir esa palabra, Inés del Río, del Comando Madrid. Entonces, el PSOE y el PP han planeado una hoja de ruta y quieren, de alguna manera, quieren acabar con el terrorismo en España. Quieren que se olvide el terrorismo, y esta es una forma de que se olvide el terrorismo. Inseguridad no tienen por qué crear. Sí es verdad que estos terroristas lo que tienen es una base social muy fuerte, que ahora están metidos en la política, Bildu y todos los cachorros de Ribatasuna, que fue desaparecida y que tienen a Otegi metido en la cárcel. Y esto tiene una base social que ahora, con esta sentencia, saldrán a la calle y podrán, ahora mismo, en las próximas elecciones europeas que van a venir, o las próximas elecciones municipales autonómicas, ser diputados, ser alcaldes, concejales, gente que ha asesinado a muchas personas. Y por unas leyes y por una indolencia y por una falta de querer o por querer acabar cuanto antes con el terrorismo etarra, para que seamos un país sin terroristas, y alguien se quiere poner esa medalla, pues se ha permitido todo esto. Señor Alonso, ¿está de acuerdo? Bueno, yo quisiera, porque ya digo, este tema tiene mucho fleco, la verdad es que da mucho de sí.
decir que da la impresión de que aquí en España ningún asesino hubiera salido nunca a la calle de la cárcel, ni ningún violador y demás, ¿no? Es decir, aquí han estado saliendo asesinos de la cárcel siempre, y violadores, etcétera, etcétera. A final de los años 70 fueron 200 etarras, ahora han sido 55. En aquellos tiempos era el gobierno de UCD, creo, llegaron a un acuerdo y, bueno, hubo una rama de ETA que desapareció radicalmente. Me parece que, no sé si era Quinta Asamblea o Sexta. Quinta Asamblea Militar. Quinta Asamblea ETA político-militar. ETA político-militar. Y eran 200, y 200 y desaparecieron, y además, como habían estudiado en la cárcel, porque esta gente normalmente lo que hace en la cárcel es estudiar, no hace otra cosa, pues se hacen abogados, fundamentalmente abogados y periodistas, ¿no? Y son 200 personas que se reintegraron a la sociedad y, bueno, pues realmente yo no me consta de nadie que haya hecho ninguna barbaridad de esos 200, ¿no? Y llegaron a ser cargos públicos, hubo alguno que llegó a ser senador, llegó a ser diputado, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vengo a decir que el escándalo parece ser que es el hecho de que hayan salido de 10 en 10, porque si salen de uno en uno, pues realmente no nos enteramos porque han estado saliendo siempre. El problema es que están saliendo de 10 en 10, son 55, has dado una cifra, esos son los que han salido hasta ahora, pero todavía quedan algunos más, son 55 etarras, 9 del Grapo, 1 del GAL y 15 entre violadores y asesinos y demás, ¿no? Eso es realmente lo que impacta, que salgan a la sociedad de golpe, y que salgan después, pues, de una gestión realmente lamentable desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo en la reinserción de las personas, como dice la Constitución. También es cierto, según dicen los entendidos, yo no soy psiquiatra ni psicólogo y demás, que hay gente, como tú decías, auténticos psicópatas, ¿no?, que se buscan el camino, y hay quien está en ETA y hay quien se va por sus cuentas y hace barbaridades, ¿no? Y dicen que no son reinsertables, no pueden reinsertarse en la sociedad, ¿no? Esas son cosas que tienen que ver los legisladores, los que tienen que hacer las leyes y demás, ¿no? Y claro, lo que no se puede hacer, ya digo, es la chapuza. Yo escribí un articulito hace poco sobre esto, le llamaba la chapuza Parot, ¿sabes? Fue una chapuza lo que se hizo. Fue una chapuza, como se hace chapuza, como se hacen chapuzas en la construcción, en la medicina, lo que sea, pues una chapuza legal. Fue una chapuza legal, totalmente. Y entonces, desde mi punto de vista, está claro, evidentemente, está la cosa de que son personas que han atentado contra personas y más contra personas, contra servidores públicos. Para mí es muy importante, ¿comprende? Porque cuando se ha atentado contra servidores públicos, contra funcionarios, por su razón, por ser funcionarios, es un ataque al conjunto de la sociedad, es también un ataque a mí, un ataque a Emilio, un ataque a cualquiera, ¿no? Entonces, son cosas muy graves, ¿no? En fin, son muchas cosas que hay ahí en medio y de verdad lo lamentable, ya digo, que desde la política no se traten las cosas con un poquito de más rigor, y no se engañe a la gente de forma tan miserable como se ha hecho. Señor Gómez, ¿usted cree que es posible la reinserción de estas personas? ¿Usted que ha vivido también en el País Vasco? No. Referente a lo que ha dicho aquí el señor Alonso, de cuando desapareció la rama de ETA político-militar, unos se hicieron consejeros, delegados, pero otros bastante se integraron en otros comandos de ETA. O sea que no pensaban en desaparecer, se han integrado, han cogido mando dentro de lo que es la propia ETA, han cogido mando ellos mismos, ¿me entiendes? O sea que reinserción, yo para mí, creo que no. Creo. Esas son personas que nacen asesinas, y parece como si fuera una profesión. Profesión es matar, y ahí la tiene. Y cuando salgan de la cárcel van a estar un tiempo callados, que Dios quiera que se callen para siempre, pero esto ¿Pero no cree que volverán? ¿Cómo? El tiempo lo veremos. Dios quiera que no y me equivoque, pero ojalá. Dios quiera que no. A mí me gustaría explicar, siquiera brevemente, qué significa la doctrina Parot. ¿Sí? Porque los telespectadores de Cablemel a lo mejor no saben, han oído hablar mucho sobre la doctrina Parot y no saben lo que es. Y yo brevemente quiero decir que la doctrina Parot lo que hace es una sentencia del Tribunal Supremo del año 2006, febrero del año 2006, donde fija los criterios acerca de la redención de pena, por trabajos o por estudio, como ha dicho Pepe Alonso, porque estos son muy cucos. Esto, claro, ellos
siempre están dándole la vuelta a la ley y la trampa. Entonces ellos lo que hacen, una vez que ingresan en prisión, pues trabajan, se matriculan en distintas carreras, que después, según tengo entendido, y la historia ya lo contará, aprueban sin estudiar, porque algunos creo que estudian por la UNED, pero el centro asociado está en el País Vasco y allí le hace, bueno, barbaridad. Pero, en fin, no quiero extenderme más en esa parcela, ¿no?, de los estudios. Lo cierto es que por estudio y por trabajo pues han redimido pena. ¿Qué ocurre con la doctrina Parot? Que antes de la doctrina Parot el máximo de cumplimiento son 30 años, el máximo. Y sobre ese máximo de 30 años se aplicaban los beneficios penitenciarios. Es decir, que un asesino como Troitiño, con 22 muertos en Hipercor, podía salir a la calle con 20 años de prisión. ¿Qué pasa? Que llega el Supremo con la doctrina Parot y dice, muy bien, la doctrina Parot es la siguiente: efectivamente, a usted le vamos a aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada pena individualizada. Es decir, cogemos la primera pena, 40 años, y sobre esa pena le aplico los beneficios, y se quedan 30. Vamos a la segunda pena, y se quedan 28. Pero como el máximo que permite el Código Penal, creo que es el artículo 78, es de 30 años, reducido todo, haciendo el cómputo de reducción, pues serían 30 años efectivos. O sea, no 20 como he explicado antes, sino 30. Por eso algunos salían a los 12 años, a los 15, a los 20, pero ahora no. Bueno, ahora sí, porque la doctrina Parot ha sido derogada. Quizá tenía que haberse actuado, como decía el señor Ruiz, en su momento, al principio, y reformarse el Código Penal cuando tenía que haberse antes del año 95. La doctrina Parot se aplica antes del 95, pero ¿qué pasa? Que la han intentado aplicar por hechos ocurridos después con carácter retroactivo, y eso es lo que ha dicho Estrasburgo, que no se puede. Bueno, a mí me gustaría sacar a relucir una entrevista que se le hizo al que es hoy jefe de los abogados del Estado en el Tribunal de Cuentas y que fue juez del Tribunal de Estrasburgo, y que dice claramente que fue fundamental el voto de uno de los jueces, en concreto del juez socialista en ese Tribunal de Derechos Humanos, para llegar a lo que hemos llegado, a la anulación de la doctrina Parot. Ustedes, por ejemplo, el señor Alonso, que también es abogado, ¿lo creen así? Yo no lo creo. ¿No? Yo esperaba, son 17 jueces. Yo esperaba que eso... No tiene ninguna influencia. Según yo esperaba dice, que eso hizo presión. Lo resolvieran de esa manera, porque es que realmente, es que como ha explicado aquí el compañero Emilio, es decir, es que lo que ha pretendido aquí el Tribunal Supremo ha sido aplicar una doctrina a unas personas que no se le podía aplicar. Ahora sí se puede aplicar, sí. Es decir, es que se ha derogado la doctrina Parot. No se ha derogado. Lo que se ha derogado es para unos señores que cuando van a salir a la cárcel, de la cárcel, que habían entrado en unas condiciones de no, ahora le cambia usted las condiciones y ahora no sale. Eso es lo que no se puede hacer, que es lo que ha dicho, pero vamos, que eso es una cosa que está en el derecho español, es decir, es un principio, eso es un principio jurídico básico que lo sabe todo el mundo, ¿no? Hay personas que han pagado 1 año por cada muerte. Sí. 1 año de pena. Casi, ¿no? Por ejemplo, 1 año... 26 años. ¿Y un año mató a por vida. 23 personas más, o 24? Yo creo que más. Si es que pague una persona, sí, que un cúmulo de condenas y tal, pero si lo sacamos es 1 año, 1 año y medio por muerte. A ver, la doctrina Parot se crea para que un etarra de origen francés, nació en Argelia, Henri Parot, no saliera de prisión con 20 años. Por eso es el nombre de la doctrina Parot. La doctrina Parot es una ingeniería jurídica que se inventa, dicho sea con todos los respetos, que se inventa el Tribunal Supremo para que una persona que había asesinado, ¿sabéis a cuánto? A 80 personas. Henri Parot asesinó a 80 personas. Y entonces el Supremo en aquel momento, debido al escándalo que habría supuesto que una persona con 80 muertes a sus espaldas, pues se inventa la doctrina Parot, y yo creo que en ese momento estuvo bien inventada, porque, y evidentemente habrá gente que discrepe de mí, pero yo hablo jurídicamente, y para que no saliera una persona que había asesinado a 80 personas. Y provocar la alarma social que iba a provocar esa salida de la cárcel con una persona que había matado, o con un individuo que había matado a 80 personas. Después se condenó por yo creo que todo esto son hojas de ruta. Yo me meto más, yo no soy legislador ni entiendo de ley en ese sentido,
pero sí es verdad que aquí los partidos políticos son los que tienen la culpa de que esto haya sucedido. El PSOE y el PP son los que quieren acabar con ETA de alguna manera. Ellos tienen de siempre, y en sus propuestas, en sus presentaciones, en las próximas, quieren acabar con ETA, quieren ponerse medallas. Pero ¿a costa de qué? A costa de que estas personas pues salgan en libertad y nadie le haya podido parar de alguna manera. España no es Estado soberano. Nosotros no sé por qué tenemos miedo de que de Europa nos tiren siempre de la oreja. Estamos siempre amedrentados. No tenemos esa suficiente fuerza. Yo opino, esa es mi opinión. Y creo que es la opinión la mayoritaria de los compañeros que a los que represento. No se saben cortar las cosas. La doctrina Parot fue una chapuza, tal como ha dicho aquí el abogado, y se hizo mal sabiendo de que nosotros habíamos firmado, o España había firmado unos convenios con la Convención de Derechos Humanos en el año 75, y yo no sé por qué, encima la Constitución que avala, que prohíbe la retroactividad de las condenas que sean favorables a una persona, y se consintió, y el Tribunal Constitucional lo consintió. ¿Por qué? ¿Por qué no ha hecho algo? Y yo lo que no entiendo es cómo el Partido Popular ahora intentó poner un recurso, pero que no ha hecho más para evitar. Sí, lo presentó, pero que no ha sido un recurso que vaya a intentar. Por lo menos para verla recurrida, un poquito más, darle un poquito más. No, se dicta la sentencia automáticamente, los tíos a la calle. Es que las víctimas y los muertos, y son las víctimas las que representan a los muertos, porque los muertos no pueden hablar. Están ahí, siguen vivos, han pasado muy poco tiempo. ETA ha dejado de matar prácticamente hace nada y menos, pero sigue ahí. Y como le has preguntado a Miguel, si se van a resertar, sí se están resertando, ya tienen su base, tienen partidos políticos independentistas. Pues hablando de reinserción, me gustaría hablar con un psicólogo que está al otro lado del hilo telefónico, es Daniel Ventura. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Nos parece que se ha cortado la llamada. Enseguida vamos a intentar retomar esa llamada porque quería preguntarle al señor Daniel Ventura pues la posibilidad de reinserción de estas personas, no solo de los etarras, sino también de los... Pues si ya tiene la prueba, me remito. Ha salido un preso de violación. 21 años creo que ha estado preso, ha tenido una visita de un psicólogo. Efectivamente. Entonces, Emilio Muñoz. ¿Dónde vamos? Si le parece, vamos a ver precisamente las declaraciones de Emilio Muñoz, que fue el asesino de Anabel Segura. ¿Anabel Segura? No la violó, le mató. Sí. Justo a la salida de la cárcel le hicieron una serie de preguntas y confirmaba, entre otras cosas, lo que acaba de decir el señor Gómez Vázquez. Vamos a escucharle. Lo siento mucho lo que sucedió, y ya lo dije en el tribunal, que daría 10 años de mi vida para que no hubiera pasado esto. Y ya está, si es que más ya no se puede decir. Yo pago mi condena de 30 años, ¿me entiende usted? Me tira 18 más las redenciones, no es lo que querían hacer el Supremo, la interpretación que hicieron, que eso es una chapuza. Ahí está a la vista la resolución de Estrasburgo. ¿Se ha sometido a algún tipo de terapia dentro de prisión? Ya, aquí no. O sea, aquí es que no te hacen terapia, para nada. En 13 años solamente me ha visto el psicólogo una vez. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Emilio Muñoz, el asesino de Anabel Segura, y volvemos, si les parece, a la tertulia, pero a la conexión telefónica con Daniel Ventura, que está al otro lado del hilo telefónico, psicólogo y vicedecano del Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla. Buenas noches por atendernos. Buenas noches y gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, acabamos de escuchar las palabras de Emilio Muñoz, un asesino que ha salido en libertad y que él mismo dice que no ha recibido apenas terapia en estos años de cárcel, en 13 años de cárcel, solo una visita del psicólogo. Como profesional de esta profesión, ¿usted cree que es posible la reinserción de este tipo de personas? Bueno, yo sé que es posible la reinserción, pero evidentemente no en todos los casos. Hay casos que son, primero, por poca colaboración por parte de la propia persona que se niega a la reinserción, y después, bueno, el sistema en general pienso que no es todo lo adecuado que debiera, y no solamente en el tema penitenciario, sino en todo lo que es el engranaje del sistema, ¿no? del sistema de nuestra sociedad. Yo pienso que todavía falta hacer muchos más ajustes, ¿no? Y concretamente la reinserción, venimos hablando ya desde hace muchísimos años que no todo sujeto se puede reinsertar. ¿Las posibilidades que tienen estas personas de volver a incidir en los crímenes o en los delitos que han cometido son altas?
Pues en muchos casos no paramos últimamente desde que se anuló el tema de la doctrina Parot y que han empezado a salir los diferentes asesinos, violadores y los etarras, pues no paramos de decir desde todos los medios y profesionales que están muy puestos en el tema de que hay muchos de estos sujetos que están saliendo y que hay una alta probabilidad de que vuelvan a cometer delitos, ¿no? Pero, insisto, creo que el sistema no es lo más correcto y que se debería de modificar las leyes, entre otras cosas, claro. ¿Qué repercusión puede tener la salida, las excarcelaciones de los etarras, de los violadores y de los asesinos para las víctimas? ¿Qué consecuencias puede tener? Sí, Sara, verá, yo creo que las consecuencias son, en primer lugar, primero para las víctimas, ¿no? Pero también para la sociedad en general, ¿no? Las víctimas se están volviendo a tener recaídas en cuanto a desajustes emocionales importantes como consecuencia de la impotencia que están viviendo, ¿no? Y la sociedad en general, porque nosotros también, toda la sociedad está viviendo una sensación de impotencia y de frustración extrema donde estamos como indefensos, sentimos la sociedad en general que estamos indefensos y que aquí las leyes parece que se hacen mucho más para que el que lo hace mal no sufra tanto, ¿no? Y no se tiene tanto en cuenta la estabilidad y sobre todo la seguridad del resto de los ciudadanos. Yo creo, y aquí creo que deben de tomar cuenta todos los partidos políticos, tanto la derecha, la izquierda, el centro, arriba y abajo, y lo mires por donde lo mires, porque han tenido tiempo, todos los partidos políticos han tenido tiempo de modificar las leyes en el sentido de que se debiera tener consecuencias, ¿no? En cuanto a que alguien comete un delito, dependiendo de la gravedad, evidentemente tiene que tener más consecuencias negativas que aquel que tiene un delito menos grave, ¿no? Yo creo que esto han tenido todos los partidos políticos han tenido opción de hacerlo, porque insisto, el daño emocional que están provocando tanto a las víctimas como al resto de la sociedad, que se sienten indefensos ante personas como esta, que además salen de la cárcel, algunos de ellos, y salen sonriendo y felices como si evidentemente hubieran ganado una nueva batalla, ¿no? Y esta es la sensación que tiene parte de la sociedad, es decir, aquí los perdedores son las víctimas, ¿no? Y el resto de la sociedad. Bueno, pues señor Ventura, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y ofrecernos su testimonio. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya lo han escuchado, el señor Ventura hacía referencia a los fallos que existen en el sistema, ¿están de acuerdo? Y al daño emocional, ¿sí? Concretamente. Vamos a ver, no conviene extrapolar el asesinato de Anabel Segura con el asesinato con los muchísimos asesinatos de los etarras. Emilio Muñoz era un churrero de un pueblo próximo a Toledo, y este era un auténtico matado que se quedó sin dinero y se vía secuestra. Y se le fue de las manos el secuestro y la asesinó. Pero es un asesinato, Emilio. Que las víctimas, que los padres, los familiares de Anabel lo sufren y están sufriendo esa muerte de su hija. Además fue mediáticamente muy difundido en televisión. Pero ha sido condenado por asesinato. Duraron 2 años hasta que encontraron su cadáver. Igual que el resto de los terroristas, también son condenados por asesinato. Al final son asesinos. Pero no se puede extrapolar. Decir, Emilio, no se debe extrapolar. Que no se pueden comparar unas cosas con otras. El etarra es profesional del asesinato porque nacen para eso. Y además lo educan para eso. Y que difícilmente va a repetir, posiblemente de forma difícil va a repetir una cosa como esa. Se le fue de las manos. Pero un etarra, eso ya no se sabe tampoco, ¿no? Ahora mismo sabemos que no. Ahora mismo han dicho en la cúpula, no se pega un tiro, y no se pega un tiro. Mañana no sabemos. Y en el caso de los violadores, por ejemplo, después está el tema de los violadores en serie, que bueno, que eso según los psiquiatras dicen, pues es muy complicado. Que es muy complicado, ¿no? Y que no hay un problema, yo creo que tienen los legisladores a la hora de establecer las penas, ¿no? Es decir, pues claro, dice, ¿cuál es la finalidad de la pena? La reinserción, muy bien, ¿no? Pero claro, dice, usted mata a uno, son 20 años, y el otro mata a otro y son 20 años, y a lo mejor no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? Es decir, está el tema de Anabel Segura, que seguramente no va a repetir nunca, pero después resulta que hay violadores en serie que van a repetir, ¿comprende? Entonces eso como... La condición humana es tan diferente. Ese es el tema, eso como se baraja, ¿no? Y eso es lo que los legisladores tienen que ver, pero ver con seriedad, con rigor y escuchando a los expertos, ¿no? ¿Y creen que deberían tomar medidas ya urgentes? Lo que no puede ser lo que ha ocurrido en España, que bueno, que un día, pues como he contado, salen 200 a la calle, al día siguiente cogen a 2 o 3, los torturan, los matan, los entierran en cal viva, a la otra aparece un presidente del gobierno
gobierno diciendo que el Movimiento Vasco de Liberación Nacional y que ha autorizado conversaciones, después aparece otro presidente del gobierno diciendo que este de Batasuna, que es un hombre de paz, y después llega y se inventa la doctrina Parot. Es decir, está dando la razón a la hoja de ruta que tienen desde los partidos políticos que están en democracia desde hace más de 30 años, que están intentando acabar con ETA, y esto es el seguimiento para acabar con ETA en ese sentido, llegar a estos acuerdos para que no haya, para que ETA se sienta ya totalmente pues libre, o bueno, ETA no, el político le pueda decir a los etarras, mira que hemos conseguido todo lo que vosotros habéis querido. Sí, todo lo que habéis querido. Hace un año y medio salió un interview, no sé si lo viste en Primera Página, que Moeta le exigía al gobierno, si quería que soltara las armas, una paga de 1.500 euros a cada etarra. El acercamiento y que entrara... Han exigido, efectivamente. Siempre. Está en el interview, Han puesto muertos. Una revista que le exige. Muertos por delante. 1.500 euros si quieren que suelte las armas. La extorsión. Han puesto muertos encima de la mesa para negociar. Entonces, has hecho una pregunta antes que ninguno ha contestado. Si somos capaces de contestar, por lo menos yo voy a hacerlo. Venga. Que es los actos de exaltación y enaltecimiento, sí. Porque es una falta de respeto. Yo no creo que haya delito de verdad, sinceramente. No es que aquí no puede ser. Es una falta de respeto a las víctimas. De consideración, sí. Exactamente, hombre. Usted no puede aplaudir a uno que ha matado a 22 personas. No. Es que no, hombre. Esto es una falta de respeto. Usted no tiene, aparte de no tener vergüenza. Digo los que aplauden, no las primeros. Son ellos los que aplauden y ovacionan a... Pero de verdad, en el País Vasco cada vez que llega un acto que no vaya, cuando llegan allí. Cortan calle, cortan todo y nada. Han tirado cohetes, por ejemplo, en Galdacao. Cohetes, vamos, celebración, como dice el compañero, a tope. Y nadie le dice nada. Métase en un... ¿Cómo se llaman los bares de Castola? No, ¿cómo? No, esas son las escuelas. Y Curriñas. Métase en una de Rico Taberna, a puerta cerrada, y celebre usted lo que le dé la gana. Pero usted no puede hacerlo de cara al público, porque usted está mofándose, entre otras, de la madre de Antonio Molina Martín. Entre otras, y hablo de Antonio Molina porque es melillense y todo lo queremos. La isla de Castola, que son las escuelas de ellos. Pues ahí es donde empiezan ahí empiezan los cachorros a aprender. Ahí empieza el odio. Ahí empiezan a... Pero yo no creo que tenga que intervenir, no sé si Pepe está de acuerdo, yo no creo que tenga que intervenir el fiscal, porque si no vamos a estar siempre en los juzgados. Hay que decirle, mire usted no tiene vergüenza. También ha cambiado bastante, es decir, que yo recuerdo... No son muchos, es verdad que no son muchos. Y ahora se mete, yo las imágenes que he visto... Han sido 6, es verdad, que han sido 6 de los... Si no, en la calle. En la calle. Cerca de algún bar o cerca de alguna casa. Y como digo, han tirado cohetes, por ejemplo, en Galdacao. Pero 40 personas. No es verdad que no son actos de exaltación como hace 25 años, que se veían banderas y se veían... 40 personas, lo suficiente para darse a notar que han llegado ahí. Ahí está. Y que hemos conseguido lo que queremos. No, sí es verdad que inclusive la gente que arropa a los terroristas, yo creo que ahora están inclusive un poquito más, no saltan tanto en ese sentido de terrorismo como hace 25 años, y porque saben que la sociedad está mucho más sensible al tema de las muertes y al tema de todo ha cambiado, es que ha cambiado la sociedad española. Hay un tiempo que a ETA le daba igual quién pasara. Sí, que matar a una persona, mataba a un niño o a una mujer, le daba igual. Ya entonces el País Vasco, la gente del País Vasco se fueron dando cuenta y diciendo, ya es que no van a por los funcionarios, policía, bien llamámosle... Cualquier persona que pasase por ahí. No, ya le da igual. Quien pasara le metía caña a la bomba. Si os parece, vamos a hablar precisamente con alguien del País Vasco que nos está escuchando en estos momentos. Está al otro lado del hilo telefónico. Es Alain Coloma, secretario de Juventudes Socialistas en Euskadi. Buenas noches, Alain. Gracias por estar ahí. Gabón, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, precisamente estábamos hablando ahora de los actos de enaltecimiento o de homenaje que se están realizando hacia diferentes etarras que han salido, que han sido puestos en libertad. En tu opinión, ¿qué consideras de estos actos, de estos homenajes? Bueno, en primer lugar, todo esto es evidentemente consecuencia de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo o de los errores previos que cometió el Tribunal Supremo que dieron pie a esta sentencia, ¿no? Y es verdad que es bastante preocupante.
políticamente, que la izquierda abertzale en algunas cosas, no solo en estas, vienen probablemente desde abril, no solo no avanzando, sino involucionando en algunas de las cuestiones que vemos semana tras semana en los plenos del propio Parlamento Vasco, o en actitudes de llamar fascista a otras personas o alguna cuestión así, ¿no? Y es verdad que especialmente preocupa la actitud de algunos presos a través o a partir de la sentencia del tribunal, cuando han empezado a salir, que rozan lo indigno, ¿no? Y hay una preocupación mayor, no tanta la que cualquier persona puede entender, que cuando un preso lleva 20 años o 25 años con su libertad coartada de manera legal y justa además, salga de la cárcel, se alegre, y medios de comunicación allí informando, lo lógico es que le vean alegrándose, y a sus familiares también. Lo preocupante es llegar a Euskadi y que personas que no son ni el preso ni sus familiares y amigos a una persona que lleva 20 años en la cárcel, le quedan pocos, quienes están allí no están como amigos, sino porque son personas que ideológicamente comparten alguna cosa. Eso es lo preocupante. También es verdad que no hay que hacer una imagen de lo que son cosas específicas. No me gustaría que fuera de Euskadi si se hiciese la imagen de que esto realmente nos está salpicando en el día a día aquí. Quiero decir, yo por mi condición de secretario general me recorro toda la semana los 3 territorios, las 3 provincias, y no he visto nada de esto. No he visto ni un cartel, ni una pintada, ni me he coincidido justo con la recepción de ningún terrorista que haya salido de la cárcel, ¿no? Es verdad que probablemente las haya habido en sitios en los que yo no he estado, pero en cualquier caso lo que quiero decir es que no hagamos de la imagen de Euskadi, como en el pasado algunas veces se ha hecho, que eso sea la norma que rige, ¿no? No es verdad. Por suerte estamos muy tranquilos, y los que hemos estado en la democracia seguimos estándolo, aun con diferencias, que eso es democracia. Desde luego, y no sería justo, como decía. Pero, Alain, ¿hay una sensación de miedo, de temor entre los vascos por todo lo que está pasando ahora? Miedo y terror, no, todo lo contrario, miedo lo ha habido y terror lo ha habido. Ahora no, la paz era esto. ¿Sabes lo que pasa? Que resulta que la paz era esto. Esto era la paz. Quiero decir, la paz no era que íbamos a llegar a una Arcadia feliz en la que todo el mundo nos empezásemos a poner de acuerdo en el momento en el que ETA desapareciese. No, todo lo contrario. Es más, es la propia izquierda abertzale la que era la primera que tenía que llegar a entender que ETA desaparecería, y luego nos pondríamos de acuerdo en algunas cosas o no, que no pasa nada, que eso es la democracia, que esto pasa en Cuenca, que esto pasa en Alicante, que esto pasa en Melilla, que esto pasa en todos los lados, y eso es lo normal en democracia. Entonces ahora miedo, todo lo contrario, miedo hemos tenido en el pasado, algunos más que otros no lo tuvieron y les pasaron desgraciadamente atentados, pero porque el miedo es muy libre, pero miedo ahora no, todo lo contrario. Bueno, tenemos aquí a 4 invitados, que hay uno de ellos en concreto, Jesús Ruiz, que es el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía aquí en Melilla, que le gustaría preguntarte algo. Adelante, Jesús. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alain. Muy buenas. Yo es que he leído esta tarde o esta mañana en un periódico digital una noticia con respecto a que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están destinados en el País Vasco siguen teniendo temor a decir lo que son. Los niños pues no pueden decir que sus padres son policías, tienen que estar siempre con la mentirijilla de que si es trabajador de correo, trabaja en una empresa. Yo quisiera preguntarte, tú como vives allí, la sensación que hay, si es verdad que la Policía Nacional sigue estando vetada en algunos sitios, si va al banco para hacer cualquier petición o va a un comercio. ¿Tiene algún tipo de temor a expresar cuál es su condición de funcionario y si hay, bueno, si desde el Partido Socialista, pues eso ¿cómo lo veis? Pues mira, yo tengo amigos, incluso familiares, que están en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aquí en Euskadi. Y desde lo que conozco, te puedo decir que ahora no es un miedo a la vida, que es la pregunta, como le he interpretado la primera pregunta que se hacía. En todo caso, es un miedo a la intolerancia que evidentemente sigue habiendo. Claro, esto no se acaba, la intolerancia contra el que piensa diferente no se acaba de la noche a la mañana. Fijaos lo que ha costado las 2 Españas durante 70 años, pues imaginaos lo que está pasando en Euskadi ahora. Todo es más, por lo menos estamos haciendo la reflexión de que hay que empezar a convivir, qué menos que eso, ¿no? Pero es verdad que, claro, que quienes han estado políticamente o por su trabajo defendiendo, y gracias a ellos, por cierto, hemos conseguido derrotar a ETA, es lógico que sigan teniendo, un miedo hacia la intolerancia, en parte algunas personas, irracional. Por irracional me refiero a que lo extrapolan más de lo que puede ser, o en otros casos incluso con razón, porque depende del barrio en el que vivan, depende la cosa específica que les toque vivir, pues claro que les puede pasar.
En cualquier caso, yo niego la mayor. Problemas a la hora problemas legales a la hora de pedir cuestiones al banco, en todo caso, precauciones a la hora de pedir cuestiones al banco. Es decir, nosotros, por ejemplo, durante mucho tiempo los militantes del Partido Socialista, en el banco la cuota del Partido Socialista Obrero Español nos la pasaban como CEF, Comisión Ejecutiva Federal, que no lo entendía nadie. Es decir, esas cosas, pues sí, pero eso es por precaución. O hay gente que fiscalmente es empresaria y fiscalmente sus archivos son secretos. Pues sí, eso siempre ha pasado, pero eso entra dentro de una precaución, no del miedo o de cosas ilegales de que un banco no te quiera atender. Eso ya no es intolerancia de una persona contra otra, sino de un banco. Eso creo que no pasa, Vamos, yo no lo conozco. Alain, también está con nosotros Emilio Bosch, que es abogado y que te quiere hacer una pregunta. Buenas noches, Alain. Buenas noches. Mira, yo no te voy a hacer ninguna pregunta, únicamente te voy a expresar mi reconocimiento por haber ejercido la política, por seguir ejerciendo la política en el País Vasco, no ahora que parece que las aguas ya bajan más tranquilas, sino en épocas donde asesinaban a concejales como Miguel Ángel Blanco. Por lo tanto, gracias por haber hecho política en tiempos tan difíciles. Muchas gracias, porque además yo sé que es un reconocimiento mayoritario de toda la sociedad española por hacer algo que es tan normal en otros sitios y que no nos hace héroes por haber hecho política o por haber sido policías o jueces o fiscales o incluso por haber tenido nuestra empresa, no haber querido pagar un impuesto de revolución que nos la hayan destrozado, por gente que se ha tenido que ir de Euskadi. No somos héroes, pero es verdad que las circunstancias, la intolerancia y el asesinato nos ha convertido paralelamente en héroes, ¿no? Pero hemos hecho lo que se hace en otros lados y por suerte es verdad que estábamos unos locos que aunque había días en los que querías dejarlo todo, decías que no y seguías para adelante. Y es verdad que tiene un coste personal, que tiene un coste grande, para otras personas mucho más que para mí, pero que es verdad que es de agradecer, porque ha habido épocas en las que nos hemos sentido incomprendidos. Vosotros sabéis, cuando la época del proceso de paz, para los socialistas vascos era muy duro oír algunas cosas en los mentideros de Madrid que se decían de los socialistas vascos de qué estábamos haciendo. Oiga, es que como si hubiésemos sido recién llegados a esto en Euskadi, ¿no? Y yo sé que el sentimiento mayoritario ha sido otro, y lo ha representado usted muy bien hoy, haciendo un agradecimiento que no es para mí, es para todo el mundo que hemos estado aquí sufriendo mayoritariamente la intolerancia. Bueno, pues Alain, el agradecimiento también lo extendemos al resto de los invitados del plató, yo me incluyo, y de verdad que gracias por tu testimonio esta noche. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós, Saúl. Adiós. No, ¿quién ha dicho que el Partido Socialista no tiene futuro? Ese es el futuro. Rubalcaba, de luego, no es el futuro. Hombre, se verá ya veremos. Que vayan a hacer el año ya veremos. Rubalcaba, no sé. Estás cambiando de tema. Sí, estamos yendo hacia tu terreno. Estamos viendo por todo. Este es el futuro. Una persona joven, habla bien. De política ya hemos acabado. Coherente. No, ya, sí. Este es el futuro, claro que tiene futuro el Partido Socialista. Con estas personas sí, con Rubalcaba, de luego, no. Lo cierto es que los políticos, hablando de políticos, pues están bajando en todas las encuestas, tanto del PSOE como del Partido Popular, precisamente por lo que decía el señor Ruiz, que son los principales responsables, o por lo menos la sociedad así lo considera, los principales responsables de todo lo que está pasando ahora. Y yo me gustaría retomar el tema de los fallos en el sistema y de las medidas a corto plazo que se deberían tomar, o que creen ustedes que se deberían tomar para evitar situaciones de inseguridad. ¿O no creen que debería haber un plan ya urgente para acabar, por ejemplo, pues eso, con esas lagunas que ahora se pueden encontrar no solo las víctimas, sino también la sociedad de a pie de cara a posibles violadores o asesinos que reincidan? Bueno, yo creo que las medidas que se tienen que tomar es que se cumplan las condenas y las penas. Se han aumentado. Pero eso ya se ha cumplido. ¿Pero sí cree que hace falta quizá una mayor dotación policial? No sé, algo que... Hay uno de los violadores que ha salido, que también hace de su pueblo, está todo el pueblo entero en contra, porque ni tienen guardias civiles, ni tienen policía local el pueblo, y están allí, están las personas, hace también los medios de comunicación acojonados, de que lleguen allí el mismo violador otra vez, y que se crucen con ellos, y como dicen ellos, piden guardias civiles para el pueblo, pero como ese pueblo habrá mucho.
Claro. Muchos que llegarán ahí. Yo creo que tendría que haber un especial seguimiento para personas que puedan reincidir en los tipos de delitos como violadores, que sí, no está demostrado que no son estables y pueden. Pero ya ha dicho un seguimiento no. por parte de bueno, ya ha dicho que no, que seguimiento no. Lo que he oído es que sí, que van a controlarlo, eso es lo que yo he oído. Existe, en el Código Penal existe la libertad vigilada. pero eso no es un invento de Gallardón. Estas personas ya están en libertad completa. Claro, libertad vigilada no van a tener. Pero sí es verdad que se provoca yo esa... lo que he oído es que sí se va a controlar a determinado caso si lo miramos desde el punto legal, hacen en libertad cumplir su condena. Que se les va a controlar, va una persona que es potencialmente peligrosa y que, como hemos visto en muchas ocasiones, pues desde luego reinsertarse con los medios que hay ahora mismo, que esa otra cosa que habría que ver, porque como decía este hombre, el asesino de Anabel Segura, es decir, que en 20 años lo haya visto una vez un psicólogo, pues eso no es normal. Es decir, yo creo que las cárceles, y hay que recordar que tenemos en España la población reclusa mayor de Europa, el mayor número de presos de Europa, cuando tenemos el menor índice de delito. Es decir, aquí hay una situación que también habría que estudiar, es decir, esto que en un momento determinado hay un crimen que tiene mucha repercusión mediática y demás, y todo el mundo que suban las penas, y al final resulta que están las cárceles llenas de gente y resulta que tampoco se puede solucionar que esas personas se reinserten y tengan una asistencia, ya digo, psiquiátrica, psicológica, etcétera. Para empezar, por ejemplo, en la Junta de Andalucía ha quitado la ayuda a los abogados que estaban en las cárceles, ¿no? Es decir, eso se ha terminado. Entonces, ya es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, no ponemos medios, sale la gente, peligrosa la calle, etcétera, ¿no? Es decir, esas son situaciones que se tienen que velar desde los poderes públicos, se tienen que estudiar con mucho rigor y se tiene que dar una solución. Un psicólogo por cada 300 presos. Eso es un disparate. Al final acaba grillado los 300 y el psicólogo. Claro. Hombre, atender a 300, normal. 300 sujetos de una calaña. ¿Qué control se puede hacer sobre 300 personas? Imposible. Por lo tanto, yo creo que habría que reformar el Código Penal y no la reforma de Gallardón. Aquí todo es delito, saltar, correr, bailar, aquí ya todo es delito. Es un código, como dije el otro día en esta misma mesa, es un Código Penal que tiene 619 artículos. Yo creo que con la mitad sería suficiente. Aquí todo es delito ya, Todo es delito. Con la tradición española de escribir por todo y hacer leyes por cualquier cosa. Menos delito, que haya pocos presos en las prisiones y más psicólogos y más gente para asistir. Y más funcionarios. Para asistir. Podría reinvertirse las condenas con respecto a las condenas más o menos graves, es decir, los delitos graves, delitos de asesinato, de homicidio grave, de esos sí tendrían que estar bastante bien penados, y otros pues podrían revisarse las condenas, bajar inclusive el tipo penal de ese tipo de delitos, se podría, pero bueno, no sé. Con Gallardón todo delito. Y más se puede hacer para que no hubiera ese colapso, como estás diciendo, de las prisiones por parte de... Hay mucho tema de pena de cárcel, ya digo, ¿no? Cárcel, es decir, ven ustedes que la solución a lo mejor no es, a lo mejor es ponerle una pulsera de estas que hay hoy día y tenerlo controlado. Yo contra ese tema de medio ya me gustaría que se actualizara o se hiciera, pero viendo con la crisis y con la poca aportación económica que está habiendo de esto desde el 2010 para acá, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el Ministerio del Interior, instituciones penitenciarias, que cada día hay menos dinero en temas, pues eso, de pulseras, estamos hablando de vehículos, o de poner inclusive un vehículo, no sé, medio de como una silla dentro de una habitación para que trabaje el policía cómodo. Sí, pero vamos, es que un preso cuesta al año 25.000 euros. Sí, yo sé que es una cantidad bastante extensa. Mucho menos de la mitad se puede arreglar. Como dice, una pulserita, controlada. Muchas formas. Las prisiones estarían más desahogaditas. También yo creo que una regulación con respecto a las condenas, las más graves y las menos graves, por ir revisándolas y poder ir dejando en libertad, por no llevar la conducción, te meten en la cárcel y cumples con poco a poco palatina y que se vea la gente. O que trabaje. Yo creo que en las cárceles, por ejemplo, yo trabajo en un grupo donde me dedico a trasladar presos y detenidos, y yo veo a los presos, iba a decir los compañeros, bueno, estoy todo el día con ellos, ¿Alguna? También. Bueno, yo veo como en los servicios se hacen reinserciones, hay presos que se dedican a hacer cursillos para ir rehabilitándose poco a poco y bueno, hay salida de fines de semana, ya es cuando consiguen el tercer grado, y poquito a poquito pues van intentando entrar otra vez a la sociedad. La mayoría de los presos que tenemos aquí son por delitos de tráfico de drogas, ya lo sabemos que no son unos delitos
tan graves como para... Pero bueno, sí, hay unas condenas que lo mínimo son de 3 años, no te lo quita nadie. Entonces claro, podría inclusive... Muchísimos preventivos, más que y muchos preventivos, y con todo lo que conlleva esos preventivos, con la parálisis judicial que hay, papeleo... Bueno, pues... Sí, no, has puesto el dedo en la llaga, y yo como abogado y Pepe también, 4 kilos de hachís, 3 años de cárcel. Esto es un disparate. Eso es un disparate. ¿Qué pasa? Que está la prisión llena. Ahí vamos. 4 kilos de hachís, ¿eh? Y 2.000 kilos, 3 años. Igual. 2 toneladas son 4 kilos, 4 años de cárcel. Es lo que está diciendo Emilio. Sí, así, es verdad. Y eso es lo que no tiene sentido. Estamos llegando ya al final de esta tertulia, interesante tertulia, que por cierto, pues como siempre en televisión tenemos que acortar, pero antes de terminar me gustaría rescatar una historia que en medio de todo lo que ha surgido de la doctrina Parot, de las consecuencias y de las historias, como digo, de personas que tuvieron su importancia en momentos determinados, sobre todo durante la época más dura del terrorismo, pues hemos querido rescatar una de esas historias, que es la de Javier Mendizábal. Vean por qué. Corrían los años 80 y los asesinados por ETA se contaban por decenas al mes. Los obispos de entonces no hicieron mucho por aliviar el sufrimiento de las víctimas. Mujeres, padres e hijos tenían que enterrar a sus seres queridos de forma clandestina. En las misas jamás se nombraban las causas de la muerte y solo se pronunciaban las iniciales del fallecido. Para muchos, el asesinato iba incluido en el sueldo. En medio de esta situación vivió Javier Mendizábal. Era sacerdote en la iglesia de San Nicolás, en Bilbao. Fue el único párroco que dio a las víctimas lo que hasta entonces se le había negado: dignidad. Celebró los funerales de todos a los que los terroristas arrebataron su vida. Pronunció sus nombres completos y afirmó sin miedo que eran héroes, y como tales los trató. Eso fue más de lo que el obispo de Bilbao pudo soportar. Le apartó de su parroquia y le recluyó en su casa. Las víctimas reaccionaron pronto. La policía, la Guardia Civil y el Ejército le acogieron y se convirtió así en el páter, en el que oficiaba todas las misas para estos cuerpos. Se le veía por los pasillos de las comisarías con sotana, chapela y las condecoraciones al valor que él se había ganado a pulso, siempre con una palabra de aliento y consuelo para los que no se atrevían a tender su uniforme por miedo a una muerte por la espalda. Javier Mendizábal murió hace unos días en Bilbao. La parroquia de San José se llenó hasta los topes de gente que no ha olvidado que él fue el sacerdote de las víctimas, el que alzó la voz para denunciar lo que estaba pasando, para despreciar a los que asesinaban a inocentes, para ofrecer su hombro al que sufría por culpa del terrorismo. Un hombre generoso y valiente que dejó un recuerdo imborrable entre los que luchaban por España en el País Vasco. Bueno, pues queríamos rescatar esta historia, como decía, del cura Javier Mendizábal de Bilbao. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí. No sé si quieren apuntar algo ya para terminar brevemente, si es así. Pues yo simplemente el deseo de que esto se termine ya de una vez por todas, lo de ETA, la violencia, y que bueno, que los políticos se pongan a trabajar en serio en todas estas cosas y en la solución al problema de la delincuencia, y que, en fin, que se trate todo de acuerdo con la Constitución, las leyes y leyes razonables, ¿no? Señor Gómez Vázquez. Yo igual, como dice Alonso, que el gobierno se ponga las pilas y que miren las leyes un poquito y las arregle, que dé consecuencia a lo que hay, que son asesinos, y que no, ojalá y no vuelvan a matar. Ojalá. Señor Bosch. Pues yo quiero compartir el dolor de todas las víctimas y el orgullo que deben sentir porque sus hijos, esposos, hermanos hayan dado la vida por las libertades en España. Señor Ruiz. Pues compartiendo a nuestros contertulios, pues compartir el dolor y que no se olviden por parte de nuestros políticos a las víctimas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche para tratar este asunto tan importante. Nosotros vamos a cerrar este programa con un vídeo que resume un poco todas las consecuencias que ha dado de sí la derogación de la doctrina Parot, y también después de este programa vamos a emitir un vídeo en homenaje a Antonio Molina, como ha dicho Emilio Bosch, el guardia civil melillense asesinado por ETA en el año 2002. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana como siempre a las 10 de la noche. Adiós. ¡Asesino! ¡A mi marido lo matasteis entre 3, cobardes! ¡Hijo de puta! ¡Entre 3! ¡14 tiros le pegasteis!
guardia civil jubilado. ¿Qué daño te hacía a ti ese guardia civil?